Muy buenos días, Flor, muy buenos días para toda la audiencia, ¿no es cierto? Tantos días que estuve lejos, la verdad que extrañaba bastante. Sí, ¿no? Se te extrañó por acá también. Contanos, hoy vamos a hablar de monotributo, porque ha habido nuevos cambios, recategorizaciones, cambios en justamente en las categorías, ¿puede ser? Mira, el tema es así. Nos estamos acercando a mayo y llega la fecha del vencimiento de la bendita recategorización cuatrimestral. Pero ¿qué pasó? Junto con la recategorización cuatrimestral, que era la típica, la que veníamos Sí, llevando desde siempre, ¿no es que ya la cierto? habías anunciado. Ya la habíamos anunciado y cada persona que está adherida a este régimen simplificado conoce, ¿no es cierto?, su responsabilidad de recategorizarse 3 veces al año, en mayo, en septiembre y en enero, ¿bien? ¿Qué pasó? Junto con esto, el gobierno ha decidido volver a modificar el régimen, ¿no es El cierto? gobierno nacional. Sí, el gobierno nacional, que es quien tiene potestad sobre los tributos nacionales, ¿no es cierto? En este caso, el régimen simplificado, les recordamos de que es un impuesto integrado, ¿no es cierto? Que integra tres cuestiones: la cuestión previsional por el aporte jubilatorio, la cuestión de la seguridad social por la parte de la obra social y el componente impositivo, que sería el reemplazo a lo que es el régimen del impuesto al valor agregado y ganancias, etcétera. Ujú. Pero bueno, te comento, ¿qué pasa? Ahora, quienes están adheridos al régimen simplificado no tendrían que recategorizarse antes del 20 de mayo como estaba propuesto. ¿Por qué? Porque la reforma que plantearon implica como 9 puntos importantes para destacar, dentro de los cuales uno de estos puntos es la anualización en 2 semestres de las recategorizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que ahora solo habrá 2 recategorizaciones, una en julio y otra en enero. Por lo que, si bien era obligatoria la recategorización ahora en mayo, se va a considerar cumplida en término si lo postergamos y lo hacemos coincidir con la recategorización de julio. ¿Ok? Ujú. ¿Se entiende esto? Sí. Pero hablemos un poquito más de las otras modificaciones que tuvo el régimen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes había sociedades que podían adherirse a este tipo de régimen, ¿no es cierto? Eran sociedades pequeñas, las sociedades de hecho, ¿no es cierto? Históricamente podían adherirse a este tipo de régimen. Luego, cuando desaparece con la reforma del Código Civil y Comercial, se transforman las sociedades de hecho en sociedades simples. También se les había dado esta posibilidad, pero ahora ya no más. Solamente quienes podrán eh, adherir al régimen simplificado son las personas físicas o humanas, ¿no es Sí. cierto? Y las sucesiones indivisas. Pero ¿qué pasa? Con las sucesiones tenemos que tener presente de que el, el contribuyente que falleció, por quien se está iniciando la sucesión, debe haber sido un contribuyente monotributista y no se puede prolongar por más de un año. Ujú. ¿Bien? Otra de las cuestiones que también tenemos que tener presentes es, bueno, esta de la reducción de las categorías a dos semestrales, ¿bien? En cuanto a uno de los digamos, se empezaron a revisar los requisitos para ver en dónde uno se encuadraba. Y los requisitos eran los ingresos brutos anuales, los kilovatios consumidos, la superficie Sí. abocada al negocio o al establecimiento y la cantidad de empleados. Entonces, y además el precio unitario de los bienes que se comercializan. Eh, con la última reforma el precio se había llevado a 2.500 pesos. Ahora se estaría llevando a 15.000 pesos, ¿bien? Como el precio unitario. ¿Por qué? Porque a Un veces aumento sí importante. es un aumento importante, digamos, y además se está tratando de incluir a mayor cantidad de contribuyentes, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado la vez pasada, a principio de año, de que las categorías se habían extendido casi al 1.000.000 de pesos Ujú. anuales. Entonces, con esto también iba a darle la posibilidad a bastantes contribuyentes que por cuestiones de ingresos habían superado el tope que planteaba la vieja ley, em, y ahora poder incluirlos nuevamente. Y en este caso también, lo que a veces
excluía a un contribuyente era el precio de los bienes que comercializaba, y que con la inflación que nosotros estamos viviendo se distorsiona bastante respecto Sí. de una ley que hace mucho no se tocaba, y ahora se lo llevó a 15.000 pesos. ¿Bien? En todos estos cambios, Fer, ¿se ha ido simplificando la cuestión del monotributo o complejizando? Porque me parece que, digamos, por ahí ha habido muchos cambios en poco tiempo, ¿no? Y la verdad es que, digamos, la simplificación tiende básicamente a eso, ¿no es cierto? Cuando uno habla del régimen simplificado es como hacernos la vida más fácil. Pero ¿qué pasa? Si a nosotros nos cambian las leyes cada 2 por 3... No terminás de acostumbrarte a una cosa y ya cambió de nuevo. Exacto. Imagínate que nosotros, digamos, los profesionales que estamos abocados a trabajar con esto, nos capacitamos constantemente, pero el régimen un poco lo que propone es prescindir un poco de un contador constantemente, ¿no es cierto? Sino consultarlo cuando hay que hacer las recategorizaciones, pero sino darle al contribuyente cierta libertad, ¿no es cierto? Y autonomía en cuanto al trabajo que tiene que llevar adelante y a los papeles que tiene que llevar él. Pero la verdad es que con todos estos cambios últimamente hemos recibido, por lo menos en mi estudio, ¿no es cierto? Sí. Y por ahí en la calle, la gente que me conoce, todo el mundo que viene te pregunta, ¿qué pasó con el monotributo? ¿Me podrás ver los papeles? ¿Qué sé yo? Y bueno, supongo que una vez que se dejen de modificar estas situaciones, supongo que va a tender de nuevo a la calma, ¿no es cierto? ¿A qué atribuís todos estos cambios dentro de, digamos, de tu experiencia y de tu conocimiento profesional? ¿A qué se deben tantos cambios en tan poco tiempo? La verdad es que ¿Hay una estrategia del gobierno nacional de querer recaudar más por ese lado? y hay un poquito de todo, ¿no es cierto? Digamos, la reglamentación, digamos, no la reglamentación porque no había y no hay, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la práctica, ¿bien? El gobierno tenía la potestad a través de una nueva ley de modificar los importes del monotributo, si lo pensamos en términos de recaudación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo creo que con el cruce y la modernización que ha tenido el órgano de control, que es la AFIP, se han dado cuenta de todas estas situaciones, ¿no es cierto? De gente que o evade o que no se recategoriza, entonces necesariamente Había como que un hacer enanismo fiscal, me Sí, parece, en muchos casos, ¿no? por supuesto, sí, o tal vez una intención Gente que quizás pertenecía a otras categorías y se ponía dentro de las más bajas para evitar Por su- algunas cuestiones impositivas, ¿no? Por supuesto, o sea, si nosotros recordamos lo que sucedió con el último mundial en 2014 en Brasil, que se habían ido muchos monotributistas y que se había generado como una... ¿Cómo? Claro, ¿cómo un monotributista va a viajar a Brasil? Y en ese tiempo que no se podía comprar tan sencillo la Los moneda dólares. extranjera, ¿no es cierto? Era cómo podían acceder a los dólares o, digamos, a determinado tipo de bienes, en este caso, o de servicios en el exterior, y que en algún punto tiene lógica, porque, digamos, el espíritu del régimen es simplificarle la situación financiera y económica y tributaria, sobre todo, al pequeño contribuyente, ¿no es cierto? Al laburante que se convierte de alguna manera en pequeño emprendedor, ¿no es cierto? Que monta una empresa asumiendo el riesgo y todo, pero echa la ley, echa la trampa. O sea, si el sistema lo permite y nadie lo controla, Claro. es como que nos da vía libre para que nosotros podamos movernos con cierta holgura y en algún punto hacernos responsables de las consecuencias que esto pueda llegar a tener si es que alguien nos viene a fiscalizar. ¿Se Ujú. entiende? Pero volviendo un poquito a tu pregunta, yo creo que era necesaria una modificación, había que ayornar este régimen simplificado porque ya estaba excluyendo a mucha gente, y la verdad es que lo que no se entiende tal vez es el por qué tantas modificaciones en tan poco tiempo, ¿no es cierto? O sea, vos puedes hacer una gran modificación, haces un corte y, bueno, continúas a partir de eso, pero esto que te modifiquen una ley a 4 meses de haberla
digamos, reformulado por Sí. completo, habla de una cuestión, en mi opinión, ¿verdad? Ensayo y error, me da la sensación. Sí, es como que no ha quedado bien, una desprolijidad, Sí. ¿no es cierto?, del Y se vuelve para legislador. atrás. Y no solamente, no se vuelve para atrás, pero sí como que se parcha, ¿no Claro. es cierto? Cuestiones que tendrían que haberse analizado por la cantidad de tiempo que llevaba sin modificarse, y considerando, digamos, la cantidad de asesores, de todas las personas que se ven involucradas en el proceso de esta reforma. Sí, que hace Tributaria. a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sí. No es poca cosa. Por supuesto, por supuesto. O sea, esto de haber aumentado, por ejemplo, el precio mínimo, ¿no es cierto? A mí particularmente me parece que tendrían que haberlo aumentado hace mucho tiempo, porque, digamos, con la inflación que venimos trayendo y digamos, con lo que uno percibe, sin saber mucho de economía, sin saber mucho digamos, de las finanzas, uno percibe que todos los precios aumentan todos los días. Sí, va quedando todo desfasado, ese es el tema. Por supuesto. Fer, Entonces, bueno, ojalá que sea el último cambio, por lo menos de este año, ¿no? Que pase un tiempo hasta que haya otra modificación más, pero bueno, que se logre acomodar también sobre todo los contribuyentes que han sufrido todas estas modificaciones, ¿no? Sí, por favor, lo pido yo encarecidamente, porque la verdad es que, o sea, digamos, con todas las modificaciones que hubieron este año, todavía es como que no terminamos de acomodarnos los profesionales para ver en qué situación y cómo mejor asesorar a nuestros clientes, ¿no es cierto? Y me imagino también el pequeño contribuyente que se lleva los papeles por su cuenta, ¿no es cierto? Mucho más Debe estar complejo. mareado. Sí. Exacto. Más de uno debe estar mareado. Bueno, siempre consultar al profesional, al contador público, a la contadora, que siempre están ahí con la información más actualizada. Muchísimas gracias, Fer, por toda la información de esta semana y nos reencontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene segurísimo. Perfecto.